Israel. ¿Cuándo terminará? Es la pregunta, yo creo, Dani. ¿Y por qué empezó? Y me parece que esas dos preguntas van hacia nuestra invitada especialista, de hoy, ¿no? y la especialista en temas internacionales, Inés Capdevila. ¿Cómo estás, Inés? Gracias por venir. Bienvenida, Inés. Gracias. Te diría el cuándo terminará es una pregunta dificilísima de responder en este momento. Por ahora son muy tenues los esfuerzos diplomáticos para poner fin a esta pequeña guerra que va creciendo día a día a una velocidad inusitada para otros capítulos de violencia en Medio Oriente. Eso por un lado. ¿Y cuándo empezó? Bueno, se puede dividir en dos fases este capítulo de violencia entre israelíes y palestinos, o Hamás fundamentalmente. Las últimas 4 semanas que ocurrieron dos incidentes que marcaron el tono de la confrontación entre las fuerzas de seguridad israelíes, entre el nacionalismo judío y palestinos. Son incidentes en la mezquita de Al-Aqsa, es uno de los lugares más importantes del Islam. Queda, por supuesto, está rodeado por lugares sagrados para el cristianismo y para el judaísmo también. Y por el otro lado, el avance de colonos judíos sobre un barrio que queda pegado a la zona vieja, la zona donde están estos lugares sagrados, que es un barrio palestino, de los palestinos que se quedaron después de la fundación del Estado de Israel en el 48, que es el barrio de Sheikh Jarrah. Esos dos incidentes promovieron una violencia que fue creciendo a lo largo de las últimas 4 semanas. Hamás vio una ventana de oportunidad ahí para recuperar el protagonismo que viene perdiendo por varias razones dentro del liderazgo palestino. La primera razón es el caótico y pésimo gobierno que lleva en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio de 10 por 40, 10 kilómetros de ancho por 40 de largo, donde viven prácticamente 2 millones de personas en condiciones de vida lamentables. Tienen cortes de luz de 16 horas al día, el agua potable es prácticamente imbebible. Y a esto el correlato de gobierno es un autoritarismo que no llega a ser el extremismo islámico de Irán, por ejemplo, pero sí un autoritarismo que prohíbe el disenso o cualquier expresión antagónica a Hamás. Eso por un lado. Hamás ve ahí una oportunidad de apropiarse de una de las causas más centrales de la bandera palestina, que es Jerusalén. Jerusalén básicamente es reclamada tanto por israelíes como por palestinos como su capital. Entonces, Hamás ve en esos incidentes, dice, bueno, nosotros nos vamos a apropiar de esta causa, una causa es muy oportunista Hamás, con la cual nunca se identificó tanto. O sea, la causa base de Hamás es la destrucción del Estado de Israel. Claro. Entonces le impone el lunes pasado un ultimátum a Israel diciendo, si ustedes no cesan la represión contra los manifestantes palestinos, si no cesan el acoso del barrio de Sheikh Jarrah, nosotros vamos a empezar a lanzar cohetes, que hacía mucho que no los lanzaban, sinceramente, hacía unos varios meses. Bien, el lunes fue, digamos, el inicio de la expresión armada de este conflicto que se viene insinuando hace un mes. Y a partir del lunes es impresionante la escalada. Yo hace mucho que cubro en Medio Oriente, hace mucho que cubro el mundo, y nunca vi la velocidad con la que se fue reproduciendo la violencia. Recién hablaste de Irán. Irán es digamos, un protagonista también de toda esta historia. No en este momento. Irán tiene 2 o 3 procesos, 3 procesos te diría, que lo alejan un poco. El mundo musulmán y el mundo árabe se han mantenido un poquito han tratado de mantener la distancia por varias razones. Irán porque tiene el proceso de la pandemia que ha sido letal, verdaderamente atroz el impacto de la pandemia en Irán, porque también las condiciones de gobierno son muy frágiles. Proceso electoral, están por elegir presidente nuevamente, y el proceso de reacercamiento con Estados Unidos. Ese proceso de reacercamiento sí influye mucho en la política de Estados Unidos hacia este conflicto. ¿Pero Khomeini no llamó a todos los palestinos a armarse y a destruir el Estado de Israel? Pero eso lo hace todos los días. Claro, bueno, por eso. Ya no es noticia, se levanta y lo hace. Ese grito de guerra es un grito que también lo hacen con mucho oportunismo, pero vos no tenés que ver tanto el declaracionismo en estos capítulos de guerra, sino
cómo se mueven detrás de la realidad más obvia. Y por ahora Irán se han mantenido distante. También se han mantenido distantes las potencias negociadoras, que ese es lo preocupante. Claro. Estados Unidos y Egipto, fundamentalmente, porque Egipto Inés, tiene... vos decías al comienzo que no sabés cuándo puede terminar, por supuesto, porque nadie hace futurología, pero ¿qué debería ocurrir para que esta Lo situación primero cese? que tiene que ocurrir para que es un cese al fuego de algunas horas que le dé una ventana de oportunidad a los negociadores, Para a la dialogar. diplomacia, para acercar. Claro. Ahora, ves y escuchás a los funcionarios palestinos y ves y escuchás a los israelíes, parece que estuviesen viviendo en realidades alternativas. Por un lado, hay muchísima resignación dentro de los funcionarios palestinos. Ellos creen que básicamente los negociadores norteamericanos, la Casa Blanca de Joe Biden, le ha dado como un margen a Netanyahu para decir, bueno, trata de destruir todos los arsenales que tengas que destruir, toda la infraestructura bélica de Hamas que tengas que destruir en la menor cantidad de tiempo posible, de forma tal de terminar lo más rápidamente posible con este conflicto. Esa es la percepción de los palestinos. Ahora, seguís lo que está sucediendo dentro del gobierno de Netanyahu, y es básicamente Netanyahu dijo, nosotros no vamos a terminar con esto rápidamente porque ese es el objetivo último, destruir la infraestructura bélica de Hamas. Pero por el otro lado dice, están siendo demasiado indulgentes los negociadores con los funcionarios palestinos. Entonces, cuando vos tenés dos posturas que hacen declaracionismo y dicen, sí, estamos dispuestos a tratar un cese al fuego, pero por el otro lado no sale ninguna de las dos posturas de sus objetivos, que no son objetivos estratégicos, son objetivos de corto plazo, porque Hamas lo que quiere es sacar el mayor rédito posible, y Netanyahu destruir la infraestructura militar de Hamas, que después se recuperará, porque ese es el tema. Al no solucionarse los problemas de fondo, Claro, que son el estatus de Jerusalén, el retorno de los millones de refugiados palestinos que hay alrededor de los territorios palestinos de Israel, la convivencia de dos estados, la cohabitación económica en los territorios palestinos. El PBI per cápita de Israel es algo así como 13, 15 veces mayor al de los territorios palestinos. El desarrollo de eso también ayuda a la convivencia pacífica. Entonces, son un montón de factores de fondo que no se renuevan, que no se resuelven, y lo que sucede es que cada X cantidad de años, esta vez ha sido a los 7 años, la última guerra de Gaza fue en el 14, vuelve la guerra. Inés, recién hablabas del oportunismo de Hamas. ¿Pero cómo le cae esta guerra a Netanyahu, que hace también, 2 semanas que no pudo formar gobierno? El factor político ha sido decisivo, yo creo, en la escalada. Sí, y no le puede haber venido mejor a Netanyahu. Por eso. Porque el lunes pasado Yair Lapid, que fue el segundo candidato más votado, en realidad la segunda agrupación política más votada, recibió el encargo del presidente Rivlin de formar gobierno ante la imposibilidad de Netanyahu, luego de las elecciones de marzo, de formar gobierno. Ese esfuerzo político de Lapid básicamente empezó el lunes y terminó el lunes con, claro, con el inicio de esta conflagración. Y además la alianza por la que apostaba Lapid, que incluye a la extrema derecha y al partido de los árabes israelíes, entonces ya se desarmó, porque la extrema derecha dijo, yo no voy a estar en una alianza con árabes israelíes que salen a la calle a linchar a nuestros ciudadanos. Los árabes israelíes también son ciudadanos de Israel. Ellos creen que son tratados como ciudadanos de segunda. Pero bueno, el oportunismo político está de ambos lados. Jamás, yo te diría, fue un acto de más desesperación, porque la situación política de Palestina está cada vez más degradada. Inés, vos recién nombrabas a los árabes israelíes. ¿Y qué va a pasar con esa herida social, ¿no? Porque las diplomacias pueden acordar un cese al fuego, pero después queda esta división que es horrenda. Hubo sinagogas quemadas, comercios de árabes quemados. Sí, ¿Cómo es de los crees que va dos a continuar? lados. Es de los dos lados. Yo creo que esa es la mayor fractura que va a dejar dentro de Israel este conflicto, ¿vale? Porque es muy difícil de solucionar. Lo que también evidencia este conflicto es que era un caldo de cultivo que se venía cocinando desde hacía tiempo. Claro. La población israelí, el 20% son de origen árabe.
Y es un número grande, son 1.800.000 personas. Por supuesto, están más concentrados en algunas ciudades. Entonces, ¿pero qué sucede? Si vos hacia adelante podés resolver con una tregua la violencia de hoy, en mayo del 2021, pero si no atacás ese problema, vas a tener, yo no sé, o sea, la guerra civil es un problema, yo lo veo un poquito más como un escenario nos decía hoy a la lejano. mañana Michelle nos decía a la mañana que ya hoy empezaron a hablar de guerra civil en Israel. Los propios periodistas y analistas. Sí, vienen hablando de eso desde hace unos días. Yo no lo veo como un conflicto abierto, lo veo como un conflicto que los ha sorprendido enormemente a los israelíes. Claro. ¿Pero por qué? Porque no estaban viendo el malestar de árabes israelíes y el malestar del nacionalismo judío. El canto de guerra del nacionalismo judío es muerte a los árabes hoy. Entonces, hay un odio que va creciendo en los dos polos de Israel. Y la polarización política es uno de los factores que ha marcado esta inestabilidad Diego de los hoy nos últimos decía años. que quizá tu vecino, digamos, Claro, bueno, el ha pasado. comerciante de tu cuadra hay es el que te quiere herir. Pero ¿entendés? también algo que se puede especular, Ine, te pregunto, esto no lo tengo en claro, que si no se controla estos focos de enfrentamiento entre árabes israelíes y judíos israelíes en los barrios mixtos, dentro del territorio de Israel, se puede llegar a trasladar ese conflicto, por ejemplo, a Europa, donde también conviven, por ejemplo, con comunidades islámicas, que suele haber también enfrentamiento, Alemania, Francia. Sí, yo eso lo veo un poquito más improbable, obviamente que no es imposible, pero... que se pueda replicar, digamos, como un efecto dominó, ¿no? Obviamente que la población de origen árabe y la población musulmana en Europa es creciente, y que hay también un antisemitismo creciente, seguro. Creo que como es un factor al que siempre le tuvo mucho miedo a Europa, el de la fractura entre ambos lados, es un factor que ha sabido tratar. Lo que sucede en Israel es que los sorprende, Claro. los agarra a contramano. Además felices porque, digo, con respecto a la vacunación. Bueno, el claro, ese es coronavirus, el problema. O sea, hasta ahora Israel empieza a salir, es el primer país que empieza a dejar atrás la pandemia con un costo gigantesco, porque el costo económico fue muy grande, la disidencia política en la alianza de gobierno básicamente derivó en la convocatoria de las elecciones de marzo, las cuartas elecciones en 2 años. Entonces, inestabilidad política y el gran golpe económico, la economía israelí decreció mucho menos que la nuestra. El impacto, no recuerdo bien el nombre, me parece que es algo así como menos del 5% que cayó el año pasado. Pero para ellos es gigantesco. Y tuvieron una alta tasa de desempleo. Entonces, y subió la pobreza. No es pobreza crónica como la Argentina, pero sí subió. Y son heridas que les cuesta mucho subsanar. Si a eso le agregas una herida que es una herida muy profunda, que es el peligro de la cohabitación, sí, eso a futuro es yo te diría, el mayor problema. Ramón. Porque van a sacar, el arsenal a los 30.000 cohetes de Hamás los dejarán en 10.000, ¿no? O sea, van a diezmar el arsenal de Hamás. Pero la gran fractura, la gran evidencia que deja es el de la falta de cohabitación. Inés, ¿qué implicancia crees que puede tener este conflicto a nivel mundial? Digamos, ¿qué esperamos ver ahora en Estados Unidos? ¿Qué puede ser lo que pase de ahora en más? Yo creo que la primera implicancia es la implicancia simbólica que deja este conflicto. ¿Por qué? Porque le agrega un ingrediente a la gran polarización global o la gran polarización que sufren hoy, diría, la mayoría de los países. La virulencia con la que toman posturas por un lado o por el otro en el resto del mundo agrava mucho la calidad del debate público y ahonda las polarizaciones que no le han servido al mundo, ya lo vimos en la pandemia. Inés, nos quedamos sin tiempo, pero breve. La posición de la Cancillería esta semana fue muy polémica, muy cuestionada. ¿Qué implicancias puede tener para Argentina, ¿no?, en el mundo? Yo creo que Israel
va a hacer de cuenta que pasa. O sea, para el mundo no, en la Argentina no existe casi en el mundo. La implicancia que podría tener es la relación de Argentina con Israel, que es una relación de mucho volumen tecnológico, Tuvo el presidente hace comercial, poco, exacto, claro. político, científico, con los ensayos de la vacuna israelí. Israel es un poquito más estratégico que este gobierno, el gobierno de Israel, independientemente de cuál sea el signo. Claro. Y este gobierno ha mostrado que en términos de diplomacia va siempre para atrás en lugar de hacia adelante. Inés, gracias por haber Gracias a venido. ustedes, chicos. Gracias. ¿Podemos Gracias. invitar otra vez? Por supuesto. ¿Otro día?